En un ratito arrancamos QR, bienvenidas, bienvenidos, arrancamos la semana. No le vamos a hacer esperar mucho a Raúl Timerman, que se queda un rato con nosotros para seguir analizando lo que pasó en estas 4 elecciones provinciales y lo que puede, qué lecturas hay respecto de los espacios políticos que se pusieron en juego. Así que enseguida nos vamos a meter en eso. Pero yo quiero arrancar de otra manera. Ustedes saben que el presidente Javier Milei confronta con el periodismo, y ya lo hemos hablado muchas veces, no es nada, no es una parte de su irascibilidad, no tiene que ver con un desborde, tiene que ver con seguir un plan que está hecho, estudiado, escrito en distintas partes del mundo, sobre todo en Occidente, y meterse con el periodismo lo que hace es tratar de torpedear el periodismo tradicional, el periodismo profesional, déjenme decirlo de esta manera, ese que chequea las fuentes, ese que da contexto, que historiza, en virtud de las redes sociales, donde, bueno, cualquiera puede decir cualquier cosa, pero eso no es periodismo. Y no solamente Javier Milei, estos líderes de ultraderecha se manejan muy bien, pescan en la pecera, de alguna manera. Y ocurrió que en la semana pasada el presidente hizo una denuncia formal contra 3 periodistas, nosotros lo contamos, contra Carlos Pañi, Viviana Canosa y Arely Jalad. Bueno, voy a spoilear un poco la columna y quiero decir que yo soy Arely Jalad. Y suscribo cada palabra en esa nota que el presidente Javier Milei toma para hacerle una denuncia. Es una nota muy larga, no es televisivo leerla. Yo francamente hubiera sido disruptivo y lo hubiera leído entera, por lo que implica, por lo que significa. Pero vamos a compartir un par de párrafos porque creo que tiene que tener mucha difusión. Y me encantaría que colegas estén del lado de la política que estén, mirando subjetivamente lo que quieran, que entiendan el riesgo y que respeten y que colaboren y que respalden el periodismo profesional. Porque cuando se ataca el periodismo profesional, se ataca la libertad de expresión. E insisto, nosotros, como dice Ari, no tenemos coronita, no somos mejores que nadie, pero el periodismo con fuentes, hecho de esta manera, es un baluarte muy importante para confrontar ideas, para confrontar argumentos. Vamos a compartir algunos párrafos de una nota que, insisto, hago propia, y que el presidente, si desea denunciar a quienes hacen propia estas palabras, lo haga tranquilo. Este es el título de la nota, del 4 de mayo, por el colega Arely Jalad, Milei entre el odio a la información y el discurso nazi. ¿Qué hay detrás de los ataques del presidente hacia periodistas y comunicadores de distintos poderes y el peligro de la incitación al odio que replican los argumentos para sostener al holocausto? Esto que pone en la bajada es la esencia, es lo que toma Milei para hacerle la denuncia al colega. Vamos a repasar algunos párrafos. Vamos con el primero. En un momento, Arely Jalad toma algunas preguntas que Milei se hace a sí mismo, pero que se resumen muy bien en esta última. Dice, ¿es lícito, pregunta Milei, ¿no? ¿Es lícito que los periodistas mientan, calumnien e injurien sin permitir que la persona agraviada pueda defenderse? Y si además el periodista recibe fondos públicos para hacerlo, dice Arely Jalad, no. No hay una ley que permita mentir, obviamente, y las calumnias e injurias son un delito cuya sanción penal en casos de interés público fue eliminada por Cristina Fernández de Kirchner en 2009 para romper con la herramienta que se utilizó durante años para silenciar a periodistas, en especial en la era Menem. Contestarle a un periodista, decirle que miente, refutarlo, no es un ataque, sino parte del diálogo democrático. Y que reciba fondos públicos se debe referir a pauta, no cambia nada, y no se entiende por qué la pregunta, ya que según él ahora no hay pauta. En un ratito vamos a hablar de YPF con Mariano Hamilton. Las preguntas estaban todas mal formuladas. Acá va al corazón de lo que se había planteado Milei para tratar de validar su ataque al periodismo. Las preguntas estaban mal formuladas, de nuevo, en modo falacia de falsa dicotomía, solo para dar por hecho algo para sostener un argumento falaz. El tuit, sin embargo, no se limitó a estas preguntas de fácil respuesta, sino que el presidente se respondió a sí mismo. Todas estas cosas el periodismo las hace regularmente y hasta la llegada de las redes sociales con impunidad total y absoluta. Por eso odian a las redes sociales. Hoy no pueden extorsionar ni chantajear, sus ingresos caen y por eso pegan. Naturalmente, si en cada uno de los puntos notás el comportamiento depravado y violento del periodismo, ahí entenderás la frase, no odiamos lo suficiente a los periodistas. Esto es parte de lo que dice Milei, que está en este tuit que Arely Jalad postea. Después sigue diciendo, Ari, no le interesaban las preguntas, tampoco las respuestas. Ya tenía la conclusión. Lo que quería Milei
era continuar con el proceso de incitación al odio y la violencia contra el que piensa distinto, que hace semanas propaga bajo la consigna "no odiamos lo suficiente a los periodistas", pero que se inscribe en el contexto en el cual el presidente trata a todo el que piensa distinto como un virus a extirpar de la sociedad, el mismo discurso que utilizaban los nazis para justificar el asesinato de millones de judíos. El video en el que trata, por ejemplo, a kirchneristas como un virus, lo publicó el presidente o lo reposteó el presidente. A eso se refiere Ari Lijalad, a ese modo de construcción. Ari Lijalad no dice, ni Pañi lo dijo, que Milei era Hitler. Lo que dijo es, está utilizando argumentos y métodos que incitan el odio, creyendo que hay quienes piensan distinto, que son un virus a extirpar, y esa es la misma lógica que utilizó el nazismo. Y Ari Lijalad tiene razón, porque la historia nos lo enseña. Lo que el presidente quiere es anular la historia. Entonces nosotros volvemos a decir, o al menos yo, soy Ari Lijalad, suscribo estas palabras, y si el presidente se anima a denunciar a cada uno de los colegas que efectivamente respaldan esto, pues que lo haga, que se atreva. Sigue diciendo Ari Lijalad. Es falso, porque recuerden, esta es, según Milei, la razón por la que los periodistas odian las redes sociales, es decir, porque las redes sociales le quitan el monopolio de la palabra a los periodistas. Esa es la tesis de Milei. Es falso que los periodistas odiemos a las redes sociales. Son una herramienta fundamental como insumo de información y como canal de difusión de nuestro propio trabajo, que amplifica nuestra audiencia y que incluso en muchos casos se monetiza. Milei busca instalar que cualquiera puede informar desde su cuenta de Twitter y que eso pone nervioso al periodismo que pierde el monopolio de la producción de información. Pero eso es falso. Difundir algo en una red social y hacer periodismo son dos universos distintos. La información en sí misma no tiene valor si no se chequea, se investiga, relaciona, pone en contexto y finalmente se publica. Cualquiera puede cantar el feliz cumpleaños, no significa que sea músico. Cualquiera puede publicar un dato en una red social, no significa que sea periodista. No es muy difícil. No es muy difícil el planteo. Seguimos con otro párrafo de esta nota, que es la nota, insisto, que toma el presidente Javier Milei para denunciar a Ari Lijalad. Ari Lijalad dice, planteemos otras preguntas en el mismo modo en que lo hizo Milei. Dice, me voy a quedar con esta, ¿disentir o opinar distinto a un periodista es un ataque a la libertad de expresión? No. ¿Desmentir a un periodista o refutar con información y datos lo que publicó es un ataque a la libertad de expresión? Menos que menos. Los periodistas no somos vacas sagradas, ni tenemos coronita, ni ningún privilegio dentro del marco de las discusiones y conflictos democráticos. Acá la clave es democracia, siempre. Pero las que hace el presidente Milei traspasó hace rato los límites, ya que las acusaciones de mentiroso, los disensos y las refutaciones reales, prácticamente inexistentes, son en un contexto donde, repite, no odiamos lo suficiente al periodismo. Incitar al odio y la violencia contra periodistas sí es un ataque a la libertad de expresión. Es además un delito, y si lo hace el presidente, que tiene recursos para hacer efectiva la intimidación y la censura, se agrava. Yo agrego, el presidente también tiene mucho más recursos de cualquier periodista que lo discuta, a publicar sus argumentos que contradigan cualquier información. Pero no elige ese camino. Último párrafo que queremos mencionar. Toda esta operación ya tiene un logro para Milei, que aún los que no nos autocensuramos tenemos que dedicarle tiempo y espacio, como en esta nota, a hablar del tema, tiempo y espacio que pierden cuestiones como los recortes a las jubilaciones, la quita de medicamentos, la caída del salario real, el aumento de la desocupación, el plan económico de bicicleta financiera, el derrumbe de la obra pública y sus riesgos, los precios de los alimentos, las crisis de la industria. La incógnita, dice el colega Ari Lijalad, es cuánto será suficiente el odio para el presidente del país, de Rodolfo Walsh y de José Luis Cabezas. Esto es lo que hacemos propio. Hay una iniciativa muy interesante del Sindicato de Prensa de Buenos Aires de replicar esta nota con las firmas, como si todos los colegas que acompañamos a Ari Lijalad escribiéramos efectivamente esta nota y que se atreva el presidente. Los argumentos, las ideas, no son parte de una acción penal, no son mérito para una denuncia, son parte de nuestra convivencia democrática. Esto es lo que refleja la nota de Ari, no es el único. Pero sin embargo, esto es lo que efectivamente el presidente denuncia, porque le molesta a él, que adoptó otra religión en el transcurrir de su vida, le molesta que lo comparen con la proliferación del odio
y de los argumentos que plantean erradicar a quien piensa distinto con lo que significó la construcción de relato y de narrativa que devino luego en el Holocausto. Arrancamos QR con las voces del día. Me toca a mí en este caso que diga Javier Milei denuncia a Ari Lijalad, pero no es una denuncia individual. Porque solo los pueblos informados pueden tomar decisiones libres. Esa retórica promigrante ilegal que tiene el nuevo Papa es un verdadero peligro para las naciones libres del mundo. Esperemos entonces que ahora que es Papa pueda reconsiderar esto. Segunda conclusión a que los gobernadores y los oficialismos locales se están consolidando es que quien más retrocede, que es el peronismo. No hay ninguna duda de que el tema de las alianzas y las fragmentaciones definen las elecciones y la ciudad de Buenos Aires va a ser un claro ejemplo de eso, ¿no? No es solo Toto Caputo que aprendió en nuestro gobierno. Hay miles de jóvenes que hoy estarían dispuestos a volver, llamémoslos. El presidente me dijo, sí, me encanta eso, milanesa de por medio. Y después el triángulo de hierro o de plomo dijo no a todo. La llamada causa vialidad, algo así como un manual de persecución política y lofer. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires creemos que cualquier intento de limitar candidaturas es un intento de proscripción. Para mí hubo un acuerdo entre Cristina y Macri para ensuciarme a mí, para conseguir una ventajita electoral. Si Milei no quiere la ficha limpia, es porque no es transparente. La denuncia por estafa que el presidente y Karina Milei cometieron, ya está la causa abierta en Estados Unidos. Y yo le digo a Santiago Bausili y a Toto Caputo que tengan cuidado de no rifar las reservas del Banco Central. Son deudas que vamos a pagar todos los argentinos. Que el gobierno pueda direccionar una licitación a una empresa del Grupo Clarín no se sostiene con la realidad. Cuando tenemos una confrontación por el tema Telefónica, Telecom, ya de hecho direccionar una licitación es un delito, ¿no? El salario mínimo que el gobierno se niega a aumentar alcanza para cubrir una canasta básica solo 8 días al mes. No me alcanza el dinero y veo gente que está peor. Confiaba porque todo el mundo tiene que confiar, que es nuevo, que capaz que tira para el otro lado, pero es así. Los de la derecha son de derecha y tiran para su lado. Bien. Bueno, muy buenas noches formalmente al equipo de QR. Hola Mariano, hola Hernán, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo? Me gustó de todas maneras. Si lo ensayan estaría muy bien. ¿Cómo es la escena de Carrió y el bocado que me la perdí? Ayer en Mirta Legrand, dale. Yo sugiero que la vean. Es visual, no se puede contar. Hay un momento glorioso que es que está dando una explicación que no voy a repetir porque es bastante poco acorde para estos tiempos que corren, hablando de gatos y prostitución y todas esas cuestiones, que no, por eso no voy a reiterar, pero en el medio de la charla se mete un cacho de queso en la boca así, y sigue hablando mientras mastica. Muy bien, bueno, muy lo vamos canchera, a muy surrealista. Miren, no se pierdan, vieron que en un momento Macri habla de Carlos Heller, nuestro columnista, nuestro compañero de trabajo, habla de Carlos Heller en Boca, le dice de todo, trastornado de mínima. Bueno, le contestó y Carlos Heller, después lo vamos a repasar, demoledor, ya lo van a ver. Raúl Timerman, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Gracias por quedarte. No, al contrario, un placer estar aquí. Sabemos del esfuerzo. Bueno, varias cosas, Raúl, pero en principio, conocer qué lecturas haces de las elecciones en Catamarca, en Chaco, en San Luis y en Jujuy. Catamarca no. Perdón, en Salta, en Chaco, en San Luis y en Jujuy, que dejaron resultados. Decimos en QR que hay una pelea por la narrativa, como por la segunda pelota, por el rebote, y a nosotros nos interesa conocer tu mirada. Bueno, suceden varias cosas. Arrancaría así, ¿quién ganó, quién perdió? Bueno, en principio todos se dan como ganadores. En diferentes lugares hablan los ganadores. Me hizo recordar un poema de Raúl González Tuñón que dice: eche 20 centavos en la ranura si quiere ver un mundo color de rosa. Todos ven un mundo color de rosa. El oficialismo dice: ganamos en Salta. Ganaron en la ciudad de Salta, obtuvieron un senador. Sanz obtuvo 11 senadores, ganó todo el resto. Digamos, si eso sucede, pero hay conclusiones relativamente importantes. Primer conclusión, ganaron todos los gobernadores. Los gobernadores ganaron. El oficialismo local ganó en cada provincia. Primer conclusión.
Segunda conclusión, la participación fue bajísima. Hubo 2 provincias con el 65, una con el 59 y Chaco con el 52. Por lo que entiendo, bajas no comparadas con las nacionales o las ejecutivas, bajas comparadas con las legislativas anteriores. Exactamente. Es todo un dato ese. Sí, exactamente. Lo increíble es que ayer domingo hubo también elecciones en Uruguay, departamentales y municipales. Sí. Y participó el 87% del electorado. A ver, quedémonos ahí porque hay una placa que muestra muy gráficamente la baja participación y la preocupación que esto genera, que ahora lo vamos a repasar también o analizar con Raúl. Chaco en el 2021 66%, 52% en esta elección de medio término. Jujuy de 70,5 a 65%. Caída del 5,5%, Salta 64, Frente 59, también una caída del 5, que fuerte la de Chaco, ¿no? San Luis 77,5 a 65, también fuerte 12,5. Esto era post pandemia, ¿no? 2021. Recién salió de la pandemia. Es una mala noticia para la democracia esto, ¿no? Sí. A ver, esto es malo. Pasan varias cosas acá. Primero, no existen más los partidos políticos. Si vos agarrás las elecciones en cada una de las provincias y enlistás todas las agrupaciones que participan en todo el país, antes eran Partido Justicialista, Unión Cívica Radical, Partido Demócrata Progresista, Partido Socialista, Partido Conservador Popular, Socialista Argentino, eran partidos políticos. Ahora son agrupaciones y son más de 300 agrupaciones que participan en todo el país. Solo en la ciudad de Buenos Aires participan 17 agrupaciones. Fragmentación. Una fragmentación total con ausencia de la tradición de partidos políticos. ¿Cuál es la diferencia con Uruguay? En Uruguay existen los partidos políticos. Existe el Frente Amplio, existe el Partido Nacional Blanco. Ya tengo muchas repreguntas. ¿Quién gana con esa fragmentación? ¿A quién le sirve? ¿A qué tipo de hacer política le sirve esa fragmentación? Bueno, cuando se fragmenta y desaparece el juego de equipo, surge el individual. Digamos, esto favorece a los candidatos que individualmente tienen características atractivas. En general, en un sistema democrático tranquilo, como era relativamente tranquilo el argentino, si al sistema democrático le va mal, nosotros hemos mostrado ya con Sheila Wilker las deudas de la democracia. 40 años de democracia dejaron unas deudas tremendas en la Argentina, y si los 2 últimos gobiernos, como fue el de Alberto Fernández y el de Mauricio Macri, le va mal, aparecen los candidatos disruptivos, sin partidos políticos, con ideas muy simples, muy del estilo de la motosierra, digamos, yo vengo a romper todo, y generan generalmente a quienes ganan a los sectores jóvenes que no tienen experiencia de haber vivido la política, pero que vivieron los 2 últimos gobiernos, esos 2 que fracasaron. Ahora, en los últimos 8 años. Pero la Libertad Avanza no dijiste que el ganador fue la Libertad Avanza, dijiste fueron los gobernadores, con una baja participación. Fueron los gobernadores, no, yo te estoy hablando del hecho de que aparece en el país, digamos, en el país aparece... Raúl. Vos fijate en la ciudad de Buenos Aires, los candidatos que van arriba son los candidatos más conocidos. Los candidatos menos conocidos, es posible que muy pocos de ellos entren. Hay 17 cabezas de lista, van a entrar 6 o 7 cabezas de lista. El resto, los menos conocidos, no van a entrar. Hay una elección muy interesante que se hizo durante la época del menemismo en Tierra del Fuego, una legislativa donde estaban los nombres de los candidatos impresos en una hoja y uno tenía que tachar los que no querían que entre a la legislatura. Tacharon a los más conocidos. Nadie tacha a un desconocido. Claro. Tacharon a los conocidos y se formó una legislatura toda con desconocidos. Acá va a ser totalmente al revés. Acá van a entrar los conocidos, cabeza de lista, que van a arrastrar a los desconocidos en la lista. Métanse, muchachos, dale. Recién veíamos los datos de, si querés, la apatía respecto de la elección. No sé si está medido
o lo tienen o lo imaginan. Ese, no sé, 10%, 14% que no fue a votar en Chaco, ¿es más afín a algún espacio político? En Chaco en particular es más gente que votaba peronismo antiguamente. Sí, efectivamente. Lo que pasa que una cosa es cuando Coqui Capitanich es gobernador y tiene todos los recursos del Estado. O sea, cuando el peronismo maneja el Estado, consigue que vaya a votar muchísima gente. Cuando no tiene los recursos, le cuesta más que vaya a votar muchísima gente. Esdero utilizó muchos recursos. Esdero prácticamente explotó la base del radicalismo y afuera de ese 52% quedó muchísimo peronismo. La Libertad Avanza celebró, como decía Raúl, el triunfo en Salta capital, pero el gobernador Sáenz hace una cuenta, dice, a ver, ¿quiénes tienen más senadores y más diputados y entonces quién ganó? Miren. ¿Cómo se leen las elecciones provinciales? No sé cómo se leen las elecciones legislativas, las intermedias. Pero digo, si de 12 senadores que se elegían ganamos 11, creo que ganamos 11-1, ¿no? Sí, creo que sí. Si de 30 diputados ganamos 20, creo que ganamos, ¿no? La cuenta no parece compleja, pero ahí está de vuelta la pelea por la narrativa del resultado. Bueno, lo que pasa es que, como decía una vez un filósofo argentino, un epistemólogo, decía, cuando se habla de números se puede macanear, en poesía hay que ser muy estricto. Decía. O sea, los números vos los podés manejar de alguna manera. Indudablemente ganaron en Salta capital y dicen ganamos en Salta. Sí. Es la capital de Salta. Es relativo. Cada uno contó el triunfo a su manera. La verdad que a la Libertad Avanza en las legislativas, especialmente en el interior, no le va bien porque primero no está constituido y segundo no tiene candidatos. Obtiene candidatos muy marginales. Ahora, pero la lectura que vos sabés que hay una disputa interna entre Karina Milei y Santiago Caputo. Karina Milei dice, tenemos que pintar de violeta el país. Y Santiago Caputo dice, no, ¿para qué vamos a ir a arriesgarnos donde no tenemos esos candidatos? Si después a los gobernadores eventualmente en el tire y afloje lo podemos manejar, y creo que alguna razón tiene, pero Javier Milei hace este posteo el domingo por la noche referido a Karina Milei. Miren, ella es el jefe, no más palabras sino el juez, viva la libertad, carajo. Para mí acá hay algo mucho más importante de lo que se dice. Hay Milei jugando hacia una de las estrategias, no sé, es una interpretación. Yo no sé si ustedes tuvieron oportunidad de leer el libro de Maya Jastrzeblanski. El monje. El monje. Y Manu Jove. En un momento Santiago Caputo le dice, yo voy a terminar mal. Digamos, le confiesa que va a terminar mal. Yo creo que va a terminar mal en este gobierno. ¿Por qué? Porque Javier Milei y Karina Milei, digamos, son un dúo que actúa de alguna manera con una empatía muy particular entre ellos dos y que son totalmente determinantes. Vos fijate que echaron a más de 100 personas del gobierno, personas de puestos designados por ellos, no personas que quintos designaron. Sí. Personas designadas son más de 100 que las echaron del gobierno, algunos por diferencias mínimas o por haber dicho una palabra de más. Y yo creo que Santiago Caputo tiene una convicción muy fuerte respecto a lo que él cree que hay que hacer. Se considera a sí mismo con un valor muy especial en aspectos de haber creado al personaje y haberle hecho ganar la elección, y no va a ceder. Vos lo que querés decir es que lo que no va a ocurrir es que se mantenga armónica la relación entre los tres. Exactamente. Y claramente cuando haya ahí una falla concreta... El que queda fuera de Santiago. Sí, Mariano. No, si volvemos a las elecciones, ¿qué pasó en Jujuy? Ahí la Libertad Avanza no puede decir conseguimos un buen resultado. No, porque perdió respecto a las elecciones anteriores, como 17 puntos perdió. Pero a las presidenciales decís.
No, a las generales. A las generales. A las generales. Donde, en las generales eran legislativas. Perdió como 17 puntos. No le ha ido bien a la Libertad Avanza, no le ha ido bien. Y hay provincias que vienen donde no le va a ir bien. Y son provincias donde las elecciones quedan provinciales. Claro. Hay 2 lugares donde no van a quedar provinciales. Y ahí sí le va a ir mucho mejor a la Libertad Avanza. Uno es la ciudad de Buenos Aires y otro es la provincia de Buenos Aires. Hoy las encuestas en la ciudad de Buenos Aires no coinciden en los resultados. Yo creo que no está definida esta elección hasta el día jueves o viernes. O sea, las encuestas que se van a aproximar al resultado final van a ser las últimas encuestas que se hagan. Pero vos fijate, tenés encuestas que lo dan a Adorni primero, encuestas que lo dan a Santoro primero, encuestas que los dan empatando. Encuestas que dan a los Penato por encima de Adorni, encuestas que dan a Adorni por encima de los Penato. Encuestas que dan a Ramiro Marra por encima de Horacio Rodríguez Larreta, encuestas que dan a Horacio Rodríguez Larreta por encima de Marra. Y eso, en la confianza, porque te escuché en Comunistas, vos los conocés y acreditás, no. ¿Eso tiene que ver con esa fragmentación, con lo difícil sacarle una foto a esta fragmentación? Yo creo que sí, y tiene que ver también con... Es muy difícil saber cuál va a ser el resultado de la elección cuando no hay elecciones. Si vos ahora decís para presidente y querés hacer una encuesta, es muy difícil saber cómo va a salir esa elección. Se da una situación muy particular con esta elección en la ciudad de Buenos Aires. No hay clima de elección en la población. La población no vive un clima de elección. Es impresionante la cantidad de gente que todavía no sabe dónde vota. Claro, claro. ¿Vos sabés, Raúl? Sí, dale. No, quería preguntarte sobre un dato que te lo escuché en un momento, que tiene que ver con la posibilidad de cambiar el voto, estoy hablando estrictamente de la Ciudad de Buenos Aires, del votante de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuánto está dispuesto a cambiar su voto para que no gane el kirchnerismo? Y el dato era muy alto, 50%. ¿Eso a quién puede favorecer? Me imagino que a Adorni. Bueno, va a favorecer a quien la gente perciba que va primero. Como útil. Es el voto útil, por supuesto. Ojo que eso le puede pasar también dentro del peronismo. Puede perder votos Juan Manuel Abal Medina, puede perder votos Kim, diciendo que sí, yo me gustaría votarlos a ellos, pero no quisiera que Santoro pierda esta elección. En realidad, se eligen legisladores. Los legisladores se eligen proporcionalmente a la cantidad de votos por algún sistema por la cual se va dividiendo, digamos, y viendo los restos. No hay, uno mete más o menos legisladores que otro. Gana el que mete más legisladores, pero no es que gana Santoro o gana Adorni, porque van a ser legisladores. Claro, claro. Cuando sea, igual que el segundo, el tercero y el cuarto de la lista. Ahora, por 2 cosas que dijiste, Raúl, no deja de sorprenderme lo que significa para el PRO, es decir, para Macri y para Milei, la Libertad Avanza, el tema ficha limpia. Primero porque, vos decís, se define jueves o viernes, es decir, algún elemento de la coyuntura de jueves o viernes puede modificar en algo el voto. Y segundo, por quién aparece. A mí. ¿Sabes por qué? Porque el único que pierde con esto soy yo, ficha limpia. Y Macri me ensucia a mí, digamos, para conseguir una ventajita electoral.
Eso es la política argentina. Yo lo único que sí te voy a decir es, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. A ver. Reconoce que perdió, que el que perdió es él, al no salir. Dice, pude haber perdido una batalla, pero la guerra la voy a ganar. Se da cuenta que él perdió. La opinión pública culpa a Milei de que no haya salido ficha limpia. Eso no está medido todavía, ¿no? No, no está medido, pero es la percepción, digamos. La percepción, después de haber trabajado mucho con la opinión pública, es que culpa a Milei de que quedó establecido la creencia de que lo que dijo Rovira es cierto, que Milei lo llamó y le dijo, a pesar de lo que salió Zafrán, hoy el ministro de Hacienda, a decir que son independientes y que ellos no están de acuerdo con la proscripción de ningún candidato y que un juez tenga la potestad para proscribir a alguien cuando es la voluntad popular, a pesar de todo, pero Milei reconoce que él perdió. Dice, y me tratan de hacer responsable, dice, habré perdido una batalla. Él perdió. Los Penato lo está aprovechando eso. Los Penato, ¿cuál era la idea previa? No le quieren dar a los Penato el éxito de ficha limpia. Pero al sacarle el éxito de ficha limpia, y los Penato dice, por culpa de Milei, por culpa de la Libertad Avanza, no tenemos ficha limpia. Los Penato tienen un solo problema, que Macri trata de ayudarla. Ahora vamos a ir a eso. Ahora vamos a ver lo último que pasó. Ponele, de ayudarla, ponele. Mucho no la estaría ayudando. A ver, ahora vamos a eso, que aparece como importante. Pero Macri después responde con este mensaje, con este posteo, que acompaña un video de los Penato. Dice, Javier, tus declaraciones sobre la votación de ficha limpia son realmente una alucinación seria. No puedo creer lo poco que me conoces. La desilusión que tengo es infinita. Acá, ya vamos a los Penato, pero acá tengo una pregunta también para hacerte, Raúl, en tu experiencia. Cuando se dan este tipo de discusiones, porque tanto el PRO como la Libertad Avanza cuentan que después las manos se levantan en la misma dirección, en la legislatura, en el Congreso. ¿Esto puede herir eso? Porque hay un sector del poder económico que lo está preocupado por esto. Bueno, acá dice algo, no me acuerdo si es, me extraña lo poco que me conoces. Sí. Es lo que le dijo Santiago Caputo a Manes cuando lo interpela. Vos no me conocés a mí, vos no sabés quién ¿Lo lees en tono de amenaza? Sí, totalmente. Digamos, es alucinante lo que decís, es... Una alucinación. Una alucinación, lo de psiquiátrico, lo de que delira, lo que está fuera de sí, lo poco que me conoces, y termina con una frase, me desilusionaste o algo así completamente. La desilusión es infinita. La desilusión es infinita. Yo, si fuera el PRO, haría remera con eso y salgo a hacer campaña toda la semana. La desilusión es infinita. Vos no te olvides que cuando empezó el gobierno de Milei había un cierto grupo que decía, bueno, esto se lo puede llevar a un juicio político. El hecho de que Milei es como es Milei, se puede intentar un juicio político, pero no iba a prosperar ese juicio político por la cantidad de diputados del PRO. Claro. Acá Macri le dice, ojo, vos no sabés quién soy yo, me desilusionaste, ahora vas a ver quién soy. Sí, tiene razón ese sector del poder económico que dice, aún después del 17 y todo el triunfo, en esas refriegas internas perdieron mucho crédito, se rompe Juntos por el Cambio y termina como termina el 19 ganando el peronismo. Esa es la advertencia que han publicado en off en varios colegas respecto de cuando hablan con algunos CEOs de empresas, por ejemplo. Sí, en realidad yo te diría que mirar estas elecciones de medio término como determinantes respecto a lo que va a pasar, no estoy tan seguro. Yo creo que al establishment le preocupa mucho, no tanto que gane el peronismo, le preocupa mucho el retorno de Cristina. Si el candidato es Sergio Massa y gana, les preocupa menos. Les preocupa mucho que sea Cristina y gane el candidato. O sea, no es el peronismo en su conjunto, es la figura de Cristina en particular. Bueno, vamos a los Penato. Dice Raúl Timerman, para los Penato, haber perdido ficha limpia es un triunfo, es una bandera. Pero, claro, donde va los Penato, la acompaña Macri y pasan estas cosas, miren. Me llamó
llamó llorando diciéndome, me quiero ir, basta, la política no tiene sentido. Le dije, ¿En serio? además, Sí, pero deja de contar eso, porque... Deja de contar eso. No, bueno, pero eso es humano, Silvia, eso es humano. Vos sentiste, después por supuesto, a las 2 horas ya estaba de vuelta para luchar y pelear porque es una guerrera. ¿Por qué deja de contar eso? No, porque ella siente que no puede permitirse tener un momento. Y la verdad que cuando uno lucha tanto y de golpe ve que desde atrás, desde la oscuridad, la vuelven a bloquear. Y uno tiene esa gana de... ir a la miércoles. ¿Cómo, Raúl? Lo que pasa es que acá hay una... Estabas viendo la cara de los Penato. Claro, sí, la cara de los que quiere Penato. hablar y no la dejan. Gracias, no, Mauricio. Y aparte... Pero ahí Macri dice, el jefe soy yo. Digamos, es una imposición de Macri, el que habla, el que tiene la palabra, el que dice cómo son las cosas, soy yo. Hay un tema, lo único que les está interesando es mantener al PRO a cargo de la ciudad de Buenos Aires. Ya no es más la aspiración de Macri candidato a presidente como una versión racional de un Milei irracional para llevar a cabo, que en algún momento tuvo esa idea y llegó a querer comprometerla. Digamos, el compromiso con Patricia Bullrich, de alguna manera el planteo de Mauricio Macri es: yo te apoyo a vos en la interna con Larreta. La apoyó más o menos porque terminó apoyando a Milei cuando la interna no había terminado las PASO, pero vos me apoyás a mí en la futura candidatura a presidente de la Nación. Sí, seguramente Patricia le dijo que sí, qué sé yo, eran unas pichas futuro. Digamos, confiar en Patricia Bullrich. Pero Mauricio Macri tenía la expectativa de ser candidato a presidente. Si viene el desborde de Milei, después la sociedad va a querer algo más tranquilo. Sí, la expectativa es mantener la ciudad de Buenos Aires porque la ve en peligro. Pero no es también que la Libertad Avanza no se termine fagocitando al PRO, porque me parece que lo que está pasando es que... Y ahí, eso. Claro, pero ¿qué es la ciudadela que le queda al PRO? Es la ciudad de Buenos Aires. Claro. En el resto no tiene nada. Bueno, de hecho, en esta elección... Todo el resto son radicales. Incluso hasta Rogelio Frigerio ya no habla más del PRO. Bueno, en la provincia le está pasando eso con Ritondo. En la provincia total, se le fueron todos los que no tienen valores. Ahora te voy a preguntar por el peronismo, que no hablamos. Pero para una última cosa respecto a Macri. Sí. Lo último que tiene que defender es la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? La ciudad de Buenos Aires nunca fue del peronismo. Aun cuando el peronismo ganaba en el país, la ciudad de Buenos Aires, cuando hubo elecciones, era del radicalismo. La ciudad de Buenos Aires votaba radical. El PRO se lleva los votos radicales y los pasan a ser votos del PRO y el radicalismo desaparece, pierde identidad totalmente. Ahora los votos del PRO están pasando a la Libertad Avanza. Y le está pasando al PRO lo que le pasó al radicalismo. Y el PRO en este camino pierde la ciudad de Buenos Aires. Más no tiene un buen jefe de gobierno que se destaca por su gestión. De hecho, parece ser el peor de los 3 que tuvo, digamos, ¿no? Digamos, los últimos 6 la gente lo compara. Larreta va a tener votos, entre otras cosas, en comparación con Jorge Macri. Claro. No tanto porque Larreta no está de acuerdo con la política del PRO de apoyar ciegamente a Milei, que da la impresión que ahora Mauricio Macri dice: yo me voy a abrir de esa política, vos ya me desilusionaste. Pero la Libertad Avanza se está quedando con los votos de los Macri. Lo último del PRO, y después te pregunto por el peronismo. Si uno ve estas 4 elecciones, no se puede generalizar, está claro, pero otra de los espacios que parecen derrotados es el PRO. Juntos por el Cambio ya no existe, pero el PRO no aparece... No, el PRO no aparece y al peronismo le fue muy mal también. A ver, si vos fueras asesor del peronismo y ves estas 4 elecciones, golpeás la mesa el lunes y ¿qué decís? ¿Por qué te cuesta tanto? Si sabés lo que dirías. Yo creo que el peronismo tiene que buscar por otro lado. El peronismo tiene que buscar por el lado de, manteniendo banderas ideológicas históricas del peronismo, buscar sectores democráticos que se sumen a eso. Aceptar
formar parte de un movimiento más plural que en simple peronismo y buscar la persona adecuada capaz de poder convocar a otros sectores de la sociedad. No creo que ni Cristina Kirchner ni Máximo Kirchner sean las personas adecuadas con capacidad de convocatoria para abordar eso. Pueden abordar otra política, digamos, la de encerrarse en un núcleo duro y decir, bueno, en la medida que fracase todo, algún día nos va a tocar a nosotros. Pero yo creo que la construcción de una alternativa a Milei tiene que ser algo que enamore a la sociedad argentina, que sea una alternativa diferente. Creo que en eso están pensando dos personas dentro de Unión por la Patria estrictamente, que son Axel Kicillof y Sergio Massa. Están pensando en la construcción de esa alternativa diferente y creo que ese sector tiene una estratega que está buscando algún otro tipo de salida que no pase por Sergio Massa o por Axel Kicillof cuando llegue el momento, y que es Juan Manuel Olmos. Y hasta ahí llegó. Ahora, nada de todo eso, ni un núcleo duro, ni una alianza un poco más amplia, se puso en juego en ninguna de estas provincias. Fue todo fragmentado. Para nada, para nada. Ni siquiera una iniciativa. Totalmente, totalmente. Si todavía esto está por definirse y lo que se ve son los resultados de la no definición. Pero en elecciones provinciales, legislativas, la cuestión es diferente, se juegan otras cosas. Digamos, una elección ejecutiva. Primero, ¿qué demostró Milei? Que se puede, que el sistema presidencialista es tan fuerte. Vos fijate que Valle Ordóñez, que fue presidente de Uruguay a principios 1906, 1907, decía el presidencialismo es una monarquía electiva. Cuando se elige presidente se elige a un monarca. Uruguay va a salir del sistema presidencialista e instauró un sistema colegiado en el cual el presidente designaba 3 ministros y había 6 ministros de un consejo consultivo que los designaba el presidente, pero eran de la oposición. Y eso duró hasta principios de la década del 60. Duró 60 años. Pero después pasó otra cosa. Y después pasaron a un presidencialismo, pero es un presidencialismo en el cual los presidentes anteriores son consultados y las políticas se continúan y se produce alternancia. Pero Uruguay no es Argentina, Raúl. Tiene unas complejidades. No es Argentina. Sí, no ahora, es lo que vos decís lo entendió bien Santiago Caputo, entonces. Santiago Caputo entendió lo que había que hacer para ganar la presidencia, totalmente. Porque lo entendió en términos, yo lo que necesito es tener la fuerza suficiente en el Ejecutivo para conseguir que gente que piense parecido a mí, aunque no sea de mi mismo partido, y por conveniencia, parte de la convicción, me vote lo que yo necesito. Y la verdad es que consiguieron casi todo. ¿Qué no consiguieron? La primer ley, la 70, ¿cómo se llama? El decreto 70. Eso quedó vigente. Ese no lo consiguieron, no consiguieron lo de la CIDE, los 100.000 millones de la CIDE. Pero el decreto 70 está vigente. ¿Está vigente? No, el decreto 70, el primero que fue rechazado, después la fue primera ley bases. Sí, la primera que la retiró. Retiró Milei, se enojó cuando se estaba negociando el 5º artículo y la retiró. No consiguió eso, no consiguió los 100.000 millones de pesos para la CIDE, pero ahora le dieron presupuesto a la CIDE por fuera y no consiguió los 2 jueces para la Corte. Todo lo demás lo consiguió. Aún consiguió que cuando el Congreso, que se junta sectores amplios de la oposición y votan la ley de movilidad jubilatoria y votan la ley de financiamiento universitario y él veta ambas leyes, consigue que el veto sea aceptado. O sea, que el presidencialismo tiene algo de monárquico. Da la impresión que la institución Congreso de la Nación, donde él tenía una fuerza mínima, ahí triunfó la ideología de Caputo, de Santiago Caputo. Se pudo hacer todo eso. Que Raúl, decías vos que
que se ha fragmentado la oferta política y ese es uno de los problemas o una de las razones por las cuales se lleva al presidencialismo. Pero al mismo tiempo planteas la alternativa que el peronismo tiene que buscar una alternativa presidencialista o una figura presidencialista para compensar eso, cuando la búsqueda del peronismo en general fue siempre tratar de tener un armado político mucho más amplio y mucho más afín. Entonces es medio complicada la situación como para renacer. El peronismo como partido político no existe más y la identidad política peronista es imposible de definir hoy. Es lo mismo que el radicalismo. Es lo mismo. Como tantas veces a lo largo de la historia, Raúl. Después, como tantas veces a lo largo de la historia, después se reconfigura. Pero digamos, no, con Perón era claro, con Menem era claro, con Kirchner era claro, con Cristina empezó a tambalear. Empezó a tener gente que se empezó a separar. Y ahora vos tenés que la presidenta del PJ no tiene el apoyo de un solo gobernador peronista. Es rarísimo, eso no pasó nunca dentro del peronismo. Entonces hay algo que hay que reconfigurar. El tema es quién se anima a agarrar eso y reconfigurar. Da la impresión de que Axel se da cuenta de que no puede volver a ser elegido gobernador, se da cuenta que si quiere ser candidato a presidente tiene que ser el jefe de la agrupación que lo lleve a él a la presidencia, y está maniobrando en eso, con cierto éxito, porque ha obtenido las cosas que se ha propuesto. Ahora llegaron a un acuerdo respecto a las fechas, digamos. Vamos a ver cuando llega el momento de confeccionar las listas. Y ahí es el problema. ¿No es cierto? Yo creo que va a haber el peronismo se va a hacer muy fuerte en la legislatura bonaerense. Digamos, va a buscar fortalecerse ahí, y a partir de la legislatura bonaerense, que de por sí es muy fuerte, digamos, va a tratar de proyectarse hacia el resto del país. Lo que dice Raúl es interesante, porque él dice, en el armado de las listas se va a ver quién es el que maneja la cuestión. Por eso mencionás a Olmos, que fue el que armó las listas en la Yo capital creo federal. que Olmos es una estratega importante que tiene el peronismo. Raúl, lo último, te molestamos para que nos analices esto. Tiene que ver con el propio Javier Milei en esa entrevista de hoy por la mañana, que como para que no le quede a nadie alguna duda sobre ficha limpia, decide mostrar su teléfono. A ver. Acá tenés todas las llamadas, revisalas todas. Revisalas. Yo no tengo problema. Es mi teléfono, sí, es mi teléfono. Si querés pedí que me llamen para que vean que es mi teléfono. Pero podés revisarlo. Sí, me incomoda un poco hacer esto porque no Pero me gusta revisalo, yo no tengo problema. Presidente. No, está bien, no importa. Revisá todo lo que quieras. Hay otros... No me importa. Bueno, está bien, digamos, o sea, los verdes son los llamados que yo hice. Está bien. Sí, está bien. Si querés andar, digamos, no sé, hasta donde quieras. No hace falta, está bien. Si usted, no sé, dice... Yo, de vuelta, revisalo tranquilo, Mariana, te lo pido por favor. Digamos, vos podés dar testimonio de lo que estás viendo. Decime si hay algún llamado a Rovira. Sí, acá agendado no veo ninguno con ese nombre. Entonces miremos si lo tengo en agenda. No, está bien, no hace falta, no hace falta. No, de verdad. No, porque a estos mentirosos de Clarín me tienen podrido con sus mentiras. Porque no es algo que dijo Rovira. El periodista dice que alguien le dijo que alguien que había estado reunido con Rovira dijo que Rovira había dicho. O sea, no es new off, no es una declaración en on. Fue medio intenso el presidente con el asunto, ¿no? Más allá de tener una periodista que lo acompaña, se pone intenso. Además se sabe que podría haber llamado a otro teléfono y eventualmente las llamadas se pueden borrar. Debería entregarlo para un peritaje profesional, eventualmente. Pero ratifica lo que vos decís, que le entró la bala. Que le entró la bala. Sí, totalmente. Teléfono de línea. O sea, agarra al de Adorni, dale, chicos. Es muy ingenuo. Además no hace falta... No hace falta que sea él personalmente. Llama a alguien y le dice... Llama a Karina. El presidente dice... Por eso parece muy intenso. Pero ¿sabés qué me hizo recordar esta escena? Me gustó la definición. Sí. Una escena de la presidenta Cristina Kirchner hablando, estaba Alberto Fernández al lado y dice: mi celular lo puede ver cualquiera, digamos. Sí. Haciendo referencia a que el celular de Alberto Fernández no. Raúl, ¿no te parece, vos recién analizabas un poco
elecciones y demás, y lo de Cristina en particular, ¿no te parece que hay una discusión dentro del peronismo de qué es el peronismo? Porque en las elecciones legislativas, en las provincias y demás, hay muchos que lo sobrevuelan. Pero la verdad, a mí me da la impresión que lo que atraviesa de discusión de fondo es si los legisladores electos en las provincias y demás, ¿qué peronismo eligen? Lo digo a raíz de un tuit, a mí me pareció muy interesante, de Emiliano Estrada, en un cuestionamiento que hubo en las redes respecto de si Cristina era la perdedora porque había armado las listas con la intervención, trae a colación de los malísimos resultados que había habido en el PJ de la propia Salta, con un agregado, dice, en el 21 fue mucho peor, o en el 23, no me acuerdo, pero además la lista era del gobernador. Es decir, me parece que hay una discusión de fondo que es qué peronismo querés, ¿o me equivoco? Sí, pero no están en términos de programa, está en términos de quién tiene razón. Sí. Si hizo bien intervenir o no bien intervenir, si la intervención dio resultado o no, si Bernie tenía que ir o no tenía que ir. Intervinieron también en Misiones, está Maxi Rodríguez ahí. Digamos, todavía no se llegó a discutir qué país queremos. Si no enamora a quien tiene razón o no, enamoraría eventualmente un programa. Eventualmente. Un programa, pero expresado, que se pueda expresar con palabras y que se entienda y que se vea creíble y que sea capaz de enamorar. Pues, ¿qué cosas dijo Milei? Milei usó la motosierra, yo vengo a cortar por todas partes, dijo, voy a terminar con la casta corrupta, y dijo, voy a dolarizar la economía y con eso voy a terminar con la inflación. Eso es lo que prometió Milei. No importa si cumplió o no, prometió eso. ¿Qué prometía Sergio Massa? Nunca te hablaba de futuro. Te decía, no, Milei va a hacer tal cosa, Milei va a hacer tal otra cosa, pero no te decía qué iba a hacer él, cómo iba a ser el país. Yo muchas veces le dije, ¿por qué no cuentan cómo va a ser el país cuando ustedes sean presidentes? Cuéntenme el país, a ver si me gusta o no me gusta. Bueno, es uno de los grandes dilemas que está padeciendo el peronismo últimamente, que siempre te habla del pasado y nunca de lo que viene, bueno, y en las elecciones lo que hay que hablar es de lo que viene. Así es, la gente... es la expectativa. Mirá, yo he presenciado muchas discusiones en Focus Group cuando se enganchan en algo del pasado. Siempre aparece alguno que dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso? Claro. Veamos qué es lo que viene. Raúl, gracias por haberte quedado un ratazo. No, se te hizo larga la noche en Bravo TV. Que estés muy bien. Ahora volvés a las 12 menos cuarto, volvés un ratito más. Raúl Timerman con nosotros, integrante de Comunistas, pero se quedó para charlar y hacer un análisis de la política ya, ¿no? Más allá de la propia elección. Bueno, Patricia Bullrich anda en una y tiene que ver con el Mundial de Clubes y aquellos, una suerte de intercambio con Estados Unidos sobre las personas que no va a dejar entrar a las canchas, derecho de admisión respecto de las barras o los hinchas caracterizados en la Argentina. Miren esto. Estamos acá para entregarle a la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos un listado de todas las personas que en la Argentina tienen derecho de admisión. Como verán, acá tenemos 15.000 personas que son las que van a estar en estas listas y no van a poder entrar en los estadios del club de es el campeonato de clubes que se juega en los Estados Unidos ahora en el mes de julio. Para nosotros esto es sumamente importante porque ningún violento, nadie que en las canchas argentinas haya cometido un delito, haya extorsionado, va a poder entrar a este Mundial de Fútbol que se juega en Estados Unidos. Así que realmente es algo extremadamente importante. La revista Barcelona suele decir qué difícil hacer Barcelona en la época de Milei. Uno podría decir, Peter Capusotto diría, qué difícil hacer Peter Capusotto en la época de Milei. La estadounidense, que es la que tenía un traje celeste, si no me equivoco, yo miraba con un signo de pregunta en el globito de la historieta, pero no contenta con esto. Después
Patricia Bullrich también volvió a desplegar esta lista, que creo que estaba al revés, ¿no? Sí, estaba al revés. Volvió a desplegar esta lista en otra imagen, miren. Para que no entren al Mundial de Clubes que se juega en Estados Unidos. Porque ustedes saben que con nosotros el que las hace, las paga. Recuerdo a Federico Sturzenegger cuando decía tenía la ley bases, que tenía las desregulaciones, que tenía unos pilones de papel, iba mostrando uno por uno. Quizá sospecharon que eso había sido efectivo. La creatividad popular no descansa, como dice siempre Daniel Tonietti, y por supuesto aparecieron memes de todo tipo. Sí. Entre ellos miren. Y estos son todos los partidos en los que estuve. De esto a rolete en las redes sociales y está muy bien. No. Bueno, nos vamos a meter... Perdóname, si no fuera una mujer que hace tanto daño, sería muy gracioso. Pero el daño que hace... Claro, si se dedicara al humor, sería extraordinaria. Pero esa mujer maneja el Ministerio de Seguridad y hace un desastre cada vez que manda a los gendarmes, a los prefectos a la calle. Si a mí me causaría gracia, pero la verdad tanta gracia no me causa porque es peligrosísimo. No es todo medio tragicómico. Sí, es tremendo, es tremendo. Bueno, ojalá en algún momento nos podamos reír de esto. Hay uno más, a ver. La lista de todos los reprimidos por Patro Bullrich también. Vale. ¿Por qué no? Me parece que se queda corta. Cara, yo digo, si ustedes miren la cara de la ahí en eso que veías la foto, la cara de la representante de los negocios de Estados Unidos es extraordinaria. Bueno, nos vamos con Hernán Lecher a pantalla y vamos a hablar de las grandes empresas en crisis. Acompáñennos, hacemos nuestro paso de baile, vamos a la pantalla de QR y empezamos a ver qué nos vas a contar, Hernán. Bueno, a ver, vos ya sabés que las pymes no les está yendo bien en esta etapa. Pero hoy te voy a hablar de las grandes empresas. En la Argentina me vas a decir, che, pero le debe estar yendo recontra bien porque los festejan y bla, bla, bla. Porque todo marcha de acuerdo al plan. Porque todo marcha de acuerdo al plan. Como suele repetir Caputo, el gordo Dan, el propio Milei y demás. Bueno, ¿este será el plan? Parece raro. Uno podría decir, bueno, que haya desocupados, tal vez es parte del plan. La baja de salario también. Que caigan los salarios, que a los jubilados les vaya mal, que a las pymes les vaya mal. Ahora, que a las grandes les vaya mal, lo ponemos como signo de interrogación. ¿Todo marcha de acuerdo al plan? A ver. Bueno, vamos a ver, a repasar algunas cosas. Te quiero decir, Pablo, esto sucedió en los últimos 15 días. No te traje desde que asumió Milei, ¿eh? Bien. Es todo de los últimos 15 días. Te marqué la fecha por si actual, tenías dudas. Sí. Sé que no, pero por la caída del consumo, Giorgalo se pone en venta. Esto pasó el fin de semana. Yo abrí el diario, en este caso el diario Clarín, y había una columnita así muy finita. Digo, che, pero esta es una noticia muy importante. Bueno, ¿sabés que además en las redes, después cambió un poco la noticia? Se ve que alguien llamó y qué sé yo, dijo, bueno, no, en realidad tal vez que queremos capitalizar porque estamos invirtiendo. De repente pasó de caída a que quería crecer la actividad. Pero ahí dice, claro, por caída de consumo. Claramente, y cuando vos leías la nota, lo que decía es, cayó el 30% el consumo de las golosinas, con lo cual Giorgalos, que tiene 85 años en nuestro país, estaba poniendo a la venta, entre otras posibilidades, justamente la empresa. Efectivamente, tal vez quieren capitalizar, pero para tratar de sobrellevar el momento. ¿Bien? Grupo Copatel quiso hacer lo mismo. No termina pudiendo pagar. No vamos a Agrocopatel porque pasó hace un ratito antes. Ah, bueno. Otra empresa en default. Celulosa Argentina anuncia que no podrá pagar su deuda. Acá vos decías del Grobo. Bueno, una empresa muy importante, papelera. Fíjate, alimentos, papel, dos sectores que nada que ver. Bueno, un gran problema. ¿Sabés qué tiene o qué dice? Acá no es que Hernán dijo... no pueden pagar. Le mandaron una nota a la Comisión Nacional de Valores diciéndole la deuda que tengo, debe 25 millones de dólares de acá a junio, no la puedo pagar. Está escrito. Y ponen las razones. ¿Cuáles son las razones? La caída de las ventas, el tipo de cambio apreciado, podríamos decir el crawling peg, en realidad ¿qué dicen? El costo de financiamiento. Claro. Claro, el costo de financiamiento, porque para sostener el tipo de cambio alto, bueno, la tasa de interés no está tan baja respecto de lo que significa el financiamiento. Pero también otra empresa muy grande de ahora, claro. Fíjate, otra empresa muy grande. Alguien dijo en la producción, no aguanta ni el mantecol.
No aguanta. No hay mantecol que aguante. No hay mantecol que aguante, efectivamente. Pasemos a la siguiente. A ver. Son varias, ¿eh? En serio, a mí me sorprendió. Cuando hice la columna digo, che, pero todas estas... 3 de mayo. FB. 3 o 5, perdón, 5, dice. 5 de mayo. 5 de mayo. FB, el dueño de la grifería más importante, insisto, FB, del país, cruzó a Milei resucitar. ¿Por qué dice resucitar? Porque cuando lo entrevistaron dijo, vamos a tratar de ver si podemos resucitar un poco. Esa fue su frase. Usó la palabra resucitar un poco porque estamos en una recesión muy grande. Quien necesita resucitar, murió. Bueno, efectivamente, casi que uno podría decir, che, hay que darle un pulmotor, claro, o usar el pulmotor para tratar de rescatarlo. Efectivamente, esta es una empresa industrial, pero inserta en un sector que claramente no repunta, que tiene que ver con el de la construcción, claro, estrictamente es materiales de construcción. La caída muy significativa. En el último mes, el último dato disponible, el índice Construya del mes de abril da un incremento, muestra un incremento del 10%. Es decir, bueno, se está recuperando. 25 abajo está respecto de finales del 2023. Sí, ya estaba 35, repuntó 10. Claro, bueno. Es como decís vos siempre, perdía 6-0, hiciste 2 goles. Claro, perdía 6-2. Sí, sí, perdía 35-0, claro, bueno, hizo 10 goles, 35-10 sería bien, un poco la cosa. Está horrible la situación para esa empresa. Empresas en apuros, crece la lista de grandes firmas que no logran cumplir con sus deudas. Bueno, incluye agro, energía, había varias, pero esta nota describía un poco el proceso del último tiempo, pero es una nota de hace un par de días que a mí me llamó la atención y te la traje porque es un titular tremendamente negativo. Claro. La lista de grandes firmas, si faltaba algo, yo te ponía ejemplos, pero digo, esta directamente resume que las grandes firmas no logran cumplir con sus deudas. Uno podría decir, pero pará, ¿no les iba bien? Bueno, no, parece que no. Sigamos, no termina acá, ¿eh? Hay algunas un poco más chicas, pero importantes al fin. Frigorífico de Besa echó 100 personas en el último tiempo, también 28 de abril. Ola de despidos. Caída en las exportaciones y consumo débil. Bueno, fíjate que las razones son las mismas. Sí. Ola de despidos en Bagó, un laboratorio. De nuevo, otra empresa grande. Sigamos, si querés, te repaso las últimas, algunas, insisto, no tan grandes, pero bueno, en el caso de Toyota sí, bastante grande podríamos decir. También despidos en los últimos días, sin causa, en su planta de Zárate. Y te traje un par de perlitas adicionales hacia el final. ¿En alguna otra presidencia vino Toyota, no? Sí, esa planta es de la época de Cristina. Acá varias que tienen que ver con el sector público. Bueno, UOCRA Entreleu por las obras paralizadas del Procrear, el terreno para arman el terreno para despidos en Trenes Argentinos y la motosierra en la empresa de aviones Fadea. 3 sectores públicos o 3 empresas del sector público también de la última semana. Claro, también que además implican pérdida de soberanía, ¿no? Sí, y te cuento 2 cositas más que te traje porque sé que te gustan estas. A ver. En realidad mucho no te gustan, pero sé que te hacen sonreír tristemente. Esto pasó la última 11 de semana. mayo. Estas 2 cosas. Era para otra sección, vos sabés que esta sección tiene otro nombre, pero bueno, te las conté acá porque tiene que ver con cómo les está yendo a las empresas. China comenzó a enviar peras a la Argentina. ¿Escuchaste bien? Peras a la Argentina. ¿Y qué más? Naranjas de Egipto y uvas de Chile. Esto para el segmento fideos de Albania. Esto era de la última semana a las 12, o 15 días, estas de finales de abril, pero esto trajo mucho ruido sobre todo en la zona del Alto Valle, en la Argentina. Ahora, Hernán, perdón, todo lo que vos acabas de contar es fantásticamente horrible. ¿Y por qué los empresarios siguen bancando este modelo, pregunta. este proyecto? Es una muy buena pregunta. Sí. Uno sigue repasando. Yo entiendo que el sector pyme no está tan proclive las pymes ya sabemos que a bancar la política de Milei. Pero los grandes sí siguen. Yo te diría que fuera de estos, algunos lo que están haciendo es con el dólar barato, bueno, sus excedentes dolarizándose y están chochos y felices. El problema es que muchas, las que quizás apuestan un poquitito más al futuro o a crecer y demás, tienen estos problemas que vimos. ¿Bien? La que está haciendo negocio financiero quizás no está tan preocupada. Pero la verdad es una gran pregunta porque las grandes empresas, cuando les va bien,
son críticas en general con esos gobiernos, y cuando les va mal, como esto que hemos visto, con Macri pasó lo mismo, hacia finales de la gestión de Macri, todas las empresas grandes estaban enojadísimas porque a todas les fue mal. Bueno, esto quizás no generalizamos, Hernán, si a vos te prometen crear una nueva normalidad, con reforma tributaria, con reforma laboral, con reforma previsional, y que te van a bajar los costos de una vez y para siempre, esto es casi una inversión. Bueno, pierdo ahora, eventualmente despido gente, me transformo un rato en un galpón o hago negocios financieros, pero la nueva normalidad que se viene y que me prometen es un gran negocio. Sí, o me reconvierto e importo. Por ejemplo. Me reconvierto e importo. ¿Qué más puede ser en este contexto? Una más y cerramos, yo cierro, por un hincho más. El gran problema puede ser entonces que, como de hace 50 años, no tenemos una burguesía nacional. O sea, no tenemos empresarios que realmente les interese el futuro del país. Y yo te diría que un gran debate en la Argentina es si la clase empresarial alguna vez se va a comprometer con el desarrollo de la Argentina. Tenemos grandes empresarios cuyas empresas están absolutamente transnacionalizadas, algún día lo podemos hacer, y vamos a ver cómo las sedes de las principales empresas de la Argentina no están en la Argentina, y muchos eslabones de sus empresas no están en la Argentina, pero no porque hacen actividades en otros países, algunas sí, sino básicamente porque están todo el tiempo pensando en sacar de acá, ganar acá, pero sacarla de acá. Claro. Como contrapartida, sí hay algún sector que gana plata en la Argentina y que le va muy bien. Boom del litio, boom del cobre. Algo que se profundiza en la Argentina. Te hablé de muchos sectores diversos, pero todos industriales. Claro. A la industria no le va bien. Al sector energético, si querés, y minero, parece que sí. Gracias, Hernán. Nos vamos a ir a una tanda y al regresar mucho más QR aquí en Bravo TV. Dale. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Nueva Saladix extra picante. Posta, picarán más que las otras. Porque tus ganas de picante son imposibles de apagar. Nueva Saladix extra picante. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar.
desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta, de lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante, conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas, de lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR, de lunes a viernes a las 22 horas, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV, lejos del poder, cerca de la gente. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate. Lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. Llega el Hot Sale a TV Compras. Hasta el 18 de mayo encontrá los mejores productos con envío gratis, cuotas sin interés y hasta 50% off. No te quedes sin el tuyo. Empezá a aprovecharlo ya. Presentamos LifeWatch, el increíble y nuevo reloj inteligente que pone todo al alcance de tu muñeca, con funciones que se seleccionan con un toque en la pantalla. Toca la pantalla para medir tu nivel de oxígeno en sangre. Toca otra vez para medir tu ritmo cardíaco. Toca la pantalla para medir tu presión arterial. Responde o realiza llamadas directamente desde tu reloj. ¿Me escuchás bien ahora? Fuerte y claro. Es el compañero perfecto para adultos mayores. ¡Ayuda! ¡Me caí! Cuenta tus pasos, la distancia recorrida, las calorías que quemás cada vez que caminás. LifeWatch incluye un cargador magnético con USB y su batería dura 7 días con una sola carga. Es sumergible hasta una profundidad de 10 metros. El LifeWatch es un reloj inteligente que puede trabajar solo o con cualquier teléfono celular para medir y monitorear funciones corporales críticas y tomar registro de tu actividad física para ayudarte a mejorar tu salud y cuidar tu peso. Llama en los próximos 10 minutos y podrás tener tu LifeWatch 3 en un precio especial de promoción. Así es, el increíble y nuevo LifeWatch 3 a un superprecio. Consulte también a nuestros operadores por las bandas inteligentes Smart Bands a un precio absolutamente increíble. Escanea el QR, ingresa a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo, aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Muy bien, la siguiente información forma parte de un segmento, y es un segmento que sostiene QR, es Cuentos de la Cripto, tiene esta portada, como siempre, y es información que nos trae Irina Hauser. ¿Cuál es la nueva data, Irina?
Tenemos mucha. Voy a empezar por contarte que la jueza María Servini, que es la que tiene a cargo la investigación del caso Libra, sí. Recordemos que sigue existiendo la causa Libra. Claro, está bien. Uno dice cuento de la cripto y da por sentado cosas. Y que la casta, qué sé yo, bueno, está esto. La jueza María Servini resolvió inmovilizar el patrimonio de Mauricio Novelli y de Manuel Terrones Godoy, que son dos empresarios muy amigos de Javier Milei, que están imputados en esta causa. También de Sergio Morales, que era un asesor de la Comisión Nacional de Valores, claro, eyectado en el medio de este escándalo, pero que aparentemente tuvo un papel importante en la trama de esta historia. Y también de la mamá de Novelli y de la hermana de Novelli. Ah, que eran las que habían ido a la caja de seguridad. Inmovilizar patrimonio, que es no tocas un mango. No podés tocar un mango, no podés tocar nada de tus bienes, no podés hacer ninguna clase de operación, ni con tus activos, ni con tus patrimonios, ni con tus autos, tus inmuebles, ni nada, ni con tus activos financieros. Ellos tenían autos de lujo, ¿te acordás que contamos en los allanamientos que les encontraron unos autos bastante costosos, ¿no? Audis, Toyotas, caros, bueno, entre otras cosas que otro día lo podemos detallar. Tenemos esto como noticia y una de los fundamentos por los que se pide esta medida, además de varias cosas que se fueron descubriendo, es que hay imágenes del famoso día que nosotros revelamos en QR, en que la mamá y la hermana de Novelli fueron a sus dos cajas de seguridad en el Banco Galicia, sucursal Martínez, autorizadas por Mauricio Novelli, a retirar algo. Fueron ahí a las cajas. Sí, claro. ¿no? Bueno, Mauricio Novelli a pasar el rato y hacer tiempo seguro no. No, y ahora vas a ver las imágenes. Mauricio Novelli abrió dos cajas de seguridad en este banco, en esta sucursal, el 4 de febrero de este año. Es decir, 10 días antes de que el presidente Javier Milei mostrara el famoso contrato que no era público. El Día de los Enamorados, 14 de febrero. Para comprarse viernes por la noche. La moneda Libra. Difundiera, no seas mala. Difundiera. Es verdad. No, lo promocionó, chicos. Bueno. No seas mala. No, lo promocionó. Ya sé. Que lo decida la justicia. Pero espera, la cuestión es que además hay otra gente implicada. Estamos hablando de algo importante que ocurrió. Estas dos mujeres fueron el primer día hábil después del lanzamiento de Libra, el 17 de febrero. Sí, el lunes siguiente. A las cajas de seguridad. Vamos a ir viendo las imágenes. Esto está en el expediente. Fueron a las 10:49 de la mañana. Esa es la madre de Novelli y la hermana de Novelli. Una mochila. Exactamente. Una con una mochila y otra con un bolso. Sí. No. Hay un informe de un análisis. Esto no lo vi en ningún lado, Irina. No, lo estás viendo en QR, en exclusiva. Estas son las cajas de seguridad a donde fueron. Te quiero decir que el informe al que también tuvimos acceso dice muy claramente que entran ambas, una con una mochila vacía y otra con un bolso vacío. Y que, Perdón, tengo que hacer una pregunta. ¿Cómo saben que entraron con el bolso? Porque se ve la contextura, digamos, del... Sí, o sea, los peritos o quienes están haciendo la investigación... sí, pero además... Suponen que está vacío. Sí, pero además la hermana, por ejemplo, María Pía, entra con la mochila muy liviana y se la ve... Y cuando sale la arrastra. En el momento en que sale del box, donde se ve que donde guarda algo, que esa parte no se puede revelar, porque es oculto en cualquier caja de seguridad. O sea, hasta acá estas imágenes son imágenes que sí se pueden revelar. Lo que no se ve, ¿qué es? Lo que no se ve es lo que guardaron. Cuando te encerrás en un gabinete. Claro, vos sacás la caja, te encerrás en cómo, porque nunca lo vi. Tenés una caja, vas a un gabinete, ahí tenés privacidad. O sea, lo que yo hace es eso que tiene esto que estamos viendo. Para que no sepa, está bien lo que dame la foto anterior. Lo que estábamos viendo, ese pasillito que vemos, son todas las cajas de seguridad de distintos Eso que está sacando la hermana no lo abre ahí en el pasillo. Una caja de seguridad, no la abrís ahí. Bien. Te dan un box, ¿no? Como si fueras a una cabina de teléfono, pero todo cerradito. Vos entrás ahí, abrís tu caja. Ahí tenés, la puerta a la izquierda es el box, ¿ves? Ahí está. Y sacás lo que quieras. Mariano, si te querés, y ahí está saliendo. Ahí están saliendo. La mochila claramente La mochila claramente más llena. Y además lo que describe el informe es que hace un esfuerzo por cargar la mochila.
Entonces, eso mostraría, estoy hablándote de una prueba que ¿El informe quién lo hace? Lo hace la policía, la división de lavado de activos de la Policía Federal, que analizan estas cámaras. Ahora, diga. A ver, no, para repasar una cosa que me parece... Sí. Vos, lo que pasó fue 10 días antes del escándalo... Abre Novelli. O sea, yo no voy a abrir dos cajas, ¿eh? No, dos cajas. Sí. Porque por la duda, digamos, lo voy a hacer para algo. Bueno, por supuesto, por eso es algo relevante. Voy a pensar bien. Sí. Era una persona que manejaba fondos importantes, tenía esos autos que mencionaban. Lo que hay que vincular eventualmente, lo que tendrá que vincular la justicia es si lo que había ahí adentro respondía ahora, a la estafa libra. Yo digo, supongamos que fue de casualidad 10 días antes. Sí. El lunes siguiente, porque el escándalo fue un viernes a la noche. Sí. El lunes fueron y salieron, y estas son esas imágenes. Exactamente. O sea, estoy hablando de, esto es algo que está en el expediente, que forma parte de los fundamentos por los que además terminan decretando este congelamiento de los bienes de todos, de ellas también. Y te digo más, después de esto hubo un allanamiento a la caja de seguridad de la mamá de Novelli la semana pasada. Obviamente ya no había nada. Medio tardón. Un poco tardón. Pero claro, como pasó también cuando fueron a allanar esta caja, yo te estoy mostrando imágenes que son de febrero. Estas cajas fueron allanadas un mes después y ya no había nada. O sea, sí, fueron vaciadas. Todavía no sabemos y creo que no vamos a saber. Es muy difícil comprobar qué había, qué era lo que sacaron de la caja y si estaba vinculado al Estado. Es imposible. Es algo... En el derecho penal se llaman indicios. Claro. Vos vas reconstruyendo una historia a través de indicios y distintos movimientos. Es como cuando decís, tiene no sé cuántas llamadas en tales horarios con tales personas. Y a veces los horarios, la cantidad de llamadas, el momento, bueno... No sabés qué se dijeron, pero tenés eso. Que hay un contacto fluido con determinada persona. Acá sería importante que, bueno, Milei se hace el canchero mostrando el teléfono, pero no solamente habría que analizar el teléfono de él, otros tantos teléfonos. Después de que llegó este informe a la causa, Manuel Terrones Godoy y Mauricio Novelli hicieron una presentación en el expediente que realmente no tiene desperdicio. No hablan de esta cuestión, sino que es una especie de descargo o defensa de ellos mismos, pero más que de ellos mismos, te diría que es una defensa de Javier Milei, que está imputado en la causa, como ustedes saben, pero que hasta el día de hoy no ha designado un abogado. Con un dato muy importante, que es que Milei dice que a él lo entrampan personas que lograron pasar por alto los filtros que tenían para ver quién se juntaba con Milei. Milei reconoce que acá hay un problema. Y Milei dice, yo no tuve nada que ver, a mí me lo pasaron y lo que voy a hacer a partir de ahora es levantar muros para que no cualquier persona se pueda acercar. Pero Milei no hace denuncias a las personas que lo pueden haber estafado. ¿Qué es lo que haría cualquiera? Por supuesto, además en el cargo que tiene Milei. Mirá, yo no fui y estoy denunciando a los que me hicieron entrar en esta. Novelli y Terrones Godoy, la verdad es que son las personas que lo que ellos mismos dicen lo hicieron entrar en esta. Porque ellos cuentan en esta presentación que le presentaron a Hayden Davis, al empresario estadounidense. Ellos dicen, él es el creador de Libra, él es el que ideó todo el sistema, él es el responsable, nosotros no tenemos nada que ver. Pero Hayden Davis es el que dice, yo tengo tantos millones, 100 millones decía, 100 millones de dólares que son de la Argentina. Exactamente. Esta presentación dice, tenemos algunos párrafos para mostrarles, además que este proyecto, defienden el proyecto, A ver, el proyecto en sí mismo fue íntegramente desarrollado por Davis y su equipo, quienes tomaron esa orientación conceptual y la tradujeron a una arquitectura tokenómica específica. Mamita, tenés que hacer un máster. En una plataforma digital y en los términos técnicos con los que se dio vida al token conocido como Libra. La intervención de Novelli y Terrones Godoy se enmarcó así en el rol legítimo y transparente de consultores que acompañaron a un inversor extranjero, Davis, en la comprensión de la coyuntura argentina y cuyo aporte conceptual fue una propuesta que en sus orígenes apuntaba a facilitar el acceso al capital por parte de sectores históricamente incluidos del financiamiento tradicional, lo que dice en el Milei para las pymes. Tal como referimos Supra, arriba, luego de ello Kelsier, la empresa de Davis, desarrolló íntegramente el proyecto que contenía un objetivo altruista bien definido. Altruista.
Sí. O sea, no querían ganar plata. Conforme al criterio de Hayden, el impacto del proyecto no solo beneficiaría directamente a las empresas que reciben donaciones, sino que también generaría efectos positivos para la economía argentina en su conjunto. ¿Por qué subrayaste altruista? Subrayo altruista porque ellos te vienen a decir que querían hacerle el bien al país y que entonces por eso se lanzó Libra. Y además te cuentan en esa presentación que sí, que se reunían en la Casa Rosada para hablar de Libra. Lo dicen expresamente, ¿eh? Sí, nosotros fuimos parte. Ellos dicen, fuimos parte, pero no fuimos parte, ¿no? Lina, respecto de la baja del precio de Libra, ¿plantean algo? Sí. Ellos primero dicen, nosotros no somos responsables de lo que pasó, no lo podemos explicar, dicen, utilizan esa frase. Nosotros no lo podemos explicar. La gente que compró Libra, dice, era un procedimiento complejo, no era que lo compraba cualquiera. Tenés que saber de criptomonedas para haber comprado Libra, ¿no? ¿No es un proyecto altruista? Espera. No, por eso digo. Y dicen, algo así, palabra para palabra, sí. menos, el que no leyó la letra Que se joda. chica, alpiste. El proyecto era para poner fondos para pymes y para... bueno, pero acá lo importante, además, Increíble. es que eso no ocurrió nunca. O sea, primero que todo el mundo entendía por pymes y por emprendimientos o pequeños emprendimientos, cualquier cosa, menos todo lo ligado al mundo tecnológico, ¿no? Porque es un mundo pequeño, no es el mundo general, digamos. Pero además... nunca se concretó eso, nadie salió beneficiado. Todos perdieron, menos un grupito que sabía. De billeteras virtuales que tenían la información privilegiada. Ahora, y que al día de hoy no sabemos quiénes son. Por eso, dentro del propio mundo, esto es importante, dentro del propio, perdón, Hernán, dentro del propio mundo cripto, especialistas dicen, esto fue un choreo. Claro. Rag and Pull le dicen, pero esto fue un choreo a toda vista, por eso tan enojados estaban. ¿Se acuerdan de los videos de gente rompiendo cosas? Sí. Que había perdido no sé cuánta plata. Perdón, Hernán. No, pensaba en alguna de las declaraciones de francos. Sí. Por ejemplo, la de que Milei, bueno, vio por ahí el link y lo compartió. Entiendo que Terrones Godoy y Novelli sostienen en esta declaración que habían ido reuniéndose con él, con lo cual, de mínima, eso es recontrafalso. Por supuesto. En este escrito, a mí me llama como defensa de su suicidio, para mí, para ellos y para Milei también, porque ellos reconocen todo, o parte por lo menos, intentan dar una explicación inverosímil, porque esto no era un proyecto para hacer el bien, altruista. para el bien a la República Argentina. Claro. Ponían además los porcentajes, ¿no? Había un 20% que ya estaba previsto que se lo iban a llevar los desarrolladores. Y después ellos decían, un 50% va a ser para donar a empresas que se postulen. Y respecto del contrato, en esos términos, y respecto del contrato, lo que dicen es que ese link que pegó Milei no te permitía acceder directamente a comprar Libra. Por eso ellos dicen, era un proceso más complejo. Sí, pero el que está en el mundo cripto pega ese link y sabe cómo hacerlo. Y de hecho, quienes son damnificados y se presentaron como querellantes en la causa, le mostraron a la jueza Servine, mire, nosotros hicimos esto con lo que posteó Milei. Pero perdón, además están las declaraciones de Milei en esa nota famosa en la que se tira arriba de la granada Santiago Caputo, donde Milei dice... los que se metieron sabían lo que estaban haciendo, sabían que estaban yendo al casino, no sabían que estaban yendo al casino con las cartas marcadas. Palabra más, palabra pero él menos, sabe que ellos ese dicen lo mismo, claro, pero hablan de altruismo igual, ¿eh? Sí, bueno, hablan de altruismo. Y Milei habla de timba en concreto. Claro. Sabían que estaban yendo al casino. Muy buena data, Irina. Ellos dicen que Milei, por supuesto, no hizo nada. Lo mencionan más de 20 veces. Sí. Todo para decir que no tuvo nada que ver, que él no sabía nada. Tremendo. No sabía nada, pero se reunieron en la Casa Rosada por lo menos 7, 8 veces. Y queda una pregunta, que es, ¿quién financió el Tech Forum? Porque ellos lo dejan muy difuso en la presentación. El Tech Forum, que fue el escenario en el que se tejieron los vínculos con estos empresarios. A puertas cerradas y que nadie, a escondidas también, se hizo eso, ellos ¿no? dicen, todo fue privado, evento privado, pero lo planificábamos en la Casa Rosada. Habló Juan Grabois, que representa a varios de los damnificados por Libra, y dijo que en Estados Unidos la causa está avanzando y mucho. Escuchen. Yo creo que los hermanitos van a terminar presos. El plazo depende fundamentalmente de cuánto tiempo conserven el poder político. Claro.
porque Roma no paga traidores y Milei es un bofón de corte del imperio. Cuando no tenga poder en la Argentina y no le sirva de peón geopolítico, ya no lo recibe Trump. Imagínate cuando vuelva a ser un tipo de talk show. Entonces, la verdad que nuestra querella avanza muy, muy bien. En Estados Unidos es un tema que hablé con las personas que tenía que hablar. Va a avanzar también. Y la verdad es que el delito ya está aprobado por el solo tuit del presidente. Entonces, mucha chance no tiene. Por lo menos una condena va a tener. Después hay que ver si es prisión efectiva o no. Bueno, cerramos el tema. Muy buena información, Irina. Cuentos de la Cripto es un segmento que llega para quedarse en QR. Vamos a cambiar de tema, pero quiero adelantarles que en un rato Mariano Hamilton nos va a contar por qué en YPF algunas cuentas no están dando bien. En YPF algunas cuentas no cierran. Y muy especialmente invito a que vean cómo le respondió hoy Carlos Heller, compañero de nuestro programa, columnista de nuestro programa, a Mauricio Macri, que en el programa de Mirta Legrand, atendido por su nieta, le dijo de todo respecto de su gestión en el Club Atlético Boca Juniors. Me parece que no se debería haber metido ahí Macri, que es gran protagonista de esta escena, no sé si satisfactoriamente en cada uno de los momentos en este momento de la política argentina. Nos vamos a ir a Formosa. El otro día hablamos ¿se acuerdan con Paul Troni? Paul Troni dijo, entre otras cosas, que prácticamente Formosa es el senador, me refiero, ¿no? Francisco Paul Troni. Casi sí, estamos charlando sobre el tema ficha limpia, pero él, senador representante de Formosa, se metió derecho. Evidentemente era el mensaje que quería dar, que Formosa prácticamente es una tiranía, pero se omiten algunas informaciones de Formosa. Yo diría que casi no sabemos nada de Formosa y de las cosas que allí ocurren y las políticas que se llevan adelante. Que en definitiva, en una gestión, lo importante son las políticas y qué impacto tienen en la población. Bueno, vean este dato antes de una entrevista. Formosa, vieron que se conocieron los datos de las pruebas Aprender, que es una evaluación que se hace a nivel general y que lo que muestra, entre otras cosas, es el desempeño de estudiantes de distintos grados y sobre todo muestran cuáles son sus avances. Datos que salieron muy mal, por lo menos eso dicen los analistas, ¿no? Y se difunde de esa manera, que la educación es un desastre en la Argentina, y decía que los pibes no comprendían, tercer grado no comprendían lo que tenían que comprender cuando leían un texto. Bueno, resulta que Formosa es la jurisdicción del país con mejores resultados en lectura de la prueba Aprender. Es un informe nacional, los mejores desempeños están en Formosa, 63,6% de los estudiantes alcanza el nivel esperado. En esta provincia, el 37% de los alumnos se ubicó en el nivel más alto, el quinto nivel, muy lejos de los parámetros del resto de las provincias, que en su mayoría no superaron el 20%. Está en línea, queremos saber, nos interesan estos temas, pasan muy inadvertidos en general. Julio Arauz es ministro de Educación de la provincia de Formosa, está en línea. Julio, ¿cómo le va? Pablo Caruso y Todo QR, los saludamos. Buenas noches. Muy buenas noches para ustedes y para la audiencia. Ayúdenos a entender, a dimensionar esta información que no ha tenido gran repercusión. Bien, no es la primera vez en que Formosa se ubica en los primeros lugares en cuanto a resultados de las pruebas Aprender. Recientemente fueron públicos los datos de las pruebas que se realizaron el año pasado, en noviembre, y justamente lo que usted señalaba, Formosa en este caso ocupa el primer lugar con un 63,6% de alumnos ubicados en los niveles 4 y 5, que son los más altos. En este caso se trató de una prueba de comprensión de lectura, y realmente el nivel 5 implica no solo poder inferir, poder entender literalmente el texto, sino también reflexionar en torno a él. Me adelanto a una posible pregunta: ¿cuáles son los factores que conducen a este tipo de resultados? Durante la gestión del gobernador Infran se han inaugurado más de 1.500 establecimientos educativos. Y ¿Más de 1.500? Sí. ¿En cuánto tiempo? 23 años. Hay un criterio que es el criterio de equidad territorial, o sea, los establecimientos educativos tienen
la misma tipología tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, con todo el mismo equipamiento, las mismas instalaciones, el mismo soporte tecnológico, etcétera. Eso en primer lugar. Ahora, la inversión es acompañada por fuerte capacitación para los docentes y actualización. Se ha creado un instituto a propósito de eso, el Instituto Pedagógico Provincial, que trabaja sostenidamente y se llevan estas herramientas de actualización, de perfeccionamiento a los docentes a las distintas regiones. Por otra parte, Formosa se caracteriza por sostener los programas de apoyo nutricional, comedores escolares y copa de leche durante los 12 meses del año. Además, se aportan útiles escolares para todos los alumnos de los distintos niveles. Estos kits incluyen para ellos también guardapolvos, zapatillas y otros artículos para tratar de sostener la calidad educativa también con ese aporte que tiene que ver con una economía para las familias. En conclusión, hay un Estado presente y la educación pública predomina en el caso de Formosa, es mayoritariamente la que tenemos al alcance todos los ciudadanos y todo nuestro pueblo. Julio, Hernán Lecher tiene una pregunta para hacerle. Hernán. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Quiero decir, yo estuve en Formosa hace poco tiempo y lo de las escuelas es sorprendente, es realmente sorprendente. ¿En qué sentido? Vas por la ruta y ves una escuela maravillosa y me ha pasado de ir a lugares, el Bañado de la Estrella, muy adentro de repente, y aparece una escuela en el medio de una ruta, en medio del monte, digamos, y la escuela es hermosa. La verdad, lo certifico, fue una cosa que se los dije, me llamó la atención. Pero quería preguntarte, Julio, por dos cosas en particular. Primero, por un prejuicio que suele haber sobre la provincia de Formosa, particularmente en el tema educativo. ¿Cómo lo viven ustedes? Y segundo, preguntarte, vos un poco mencionabas lo del instituto y demás, ¿cuáles son los desafíos que tiene en materia educativa hoy? Bueno, en primer lugar, decir que nosotros tenemos como característica que tenemos una población pluriétnica y pluricultural. O sea, hay escuelas en la zona donde has estado, donde todas las clases se dan con la intervención de un área intercultural bilingüe. O sea, para las 4 etnias que tenemos, por ejemplo, en la zona del oeste formoseño, todo el material educativo, las clases, etcétera, se dictan no solo en castellano, sino también en la lengua originaria. Hay mucho por hecho en ese sentido que comienza por la producción de material educativo, audiovisual, la formación de los docentes, los maestros que están especializados y la formación de jóvenes dentro de la misma comunidad que acceden después a la posición de maestros y profesores. Tenemos graduados universitarios también. Eso por un lado. Ahora, los desafíos que tenemos nosotros como provincia joven, recordemos que tiene una vida institucional como tal de más de 60 años, poco más de 60 años, y en ese sentido, uno de los ejes fundamentales de desarrollo para nuestra provincia es la educación. Me ha tocado trabajar en el área de ciencia y tecnología y tenemos el convencimiento pleno, has estado en el polo científico y tecnológico, de que solo es posible construir un sistema científico y tecnológico si uno tiene como cimientos un sistema educativo sólido. Y esto lo hemos podido comprobar con algunos desarrollos que tenemos ya en la provincia, con jóvenes que transitan, por ejemplo, carreras tecnológicas y que ya están graduados y que han alcanzado a niveles relevantes justamente por ser, en este caso, hijos de la educación pública, gratuita y de calidad.
Julio, gracias por este rato. Nos gusta mucho conocer buenas noticias, sobre todo si tienen al Estado y a políticas públicas muy activas, con mucho financiamiento, en el centro de datos como esto, ¿no? Formosa con el mejor nivel de lectura en las pruebas Aprender, que responde al año pasado, pero cuyos resultados se conocieron hace pocos días. Un gran abrazo. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, pero al regresar mucha información. Hablaremos de YPF y hablaremos otra vez de Mauricio Macri, que me parece que se metió en un lío cuando recordó viejas gestiones del Club Atlético Boca Juniors. Después de la tanda. Credinautas. Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. En Pilar, contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64, las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar, seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. ¿El dolor de garganta arruinó tu día? Confía en Strepsils para darlo vuelta. Su doble efecto actúa de manera local, aliviando el dolor y la inflamación en tan solo 2 minutos. Y con un efecto duradero de hasta por 4 horas. Decile chau al dolor de garganta con Strepsils. Tiene las nuevas Mogul Jelly Beans. Ah, vos querés las nuevas Mogul. Jelly Beans. Sí, las... Jelly Beans. Esas. Me las das. Obviously. Nuevas Mogul Jelly Beans. Pedilas como quieras, pero probalas. Córdoba es tan fácil de llegar y tiene tantas opciones que muchos la llaman la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino preparado para que conectes con la naturaleza cuando quieras. O metas un fin de detox para recargar con el aire sanador de las sierras. Un lugar para hacer sierra office en la semana y aprovechar para armarte un fin de largo. Hacer deporte, comer realmente como te mereces, brindar con un gran vino o vivir Semana Santa pero visitando a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Llega la noche más picante de la televisión. Si atacan al periodismo, Perfil se pone bravo. Bravo TV. Periodismo, información y polémicas. Llegan 4 nuevos programas. Más de 50 periodistas, intelectuales, dirigentes y académicos que darán cada noche de qué hablar y pensar. Desde El Canil, lunes a viernes a las 18 horas. Una ronda de periodistas con secretos e información exclusiva. Soy Casta. De lunes a viernes a las 19 horas. Un programa diferente de mujeres, plural y picante. Conducido por Carmela Bárbaro. Comunistas. De lunes a viernes a las 20:30 horas. Una mesa de intelectuales analiza la realidad del país en profundidad. QR. De lunes a viernes a las 22 horas. Con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. Bravo TV. Lejos del poder. Cerca de la gente. Bonobón presenta su nuevo chocolate. Con la textura irresistible de las galletas y el relleno único de Bonobón, combinado con nuestro mejor chocolate.
lo vas a amar. Probá también el nuevo Bonobón Coco. Cremosidad que enamora. No te compartas los datos del celu. ¿Salís? Conectate al ahorro. Con Telecentro Wi-Fi prepago podés tener el giga más barato para usar internet fuera de tu casa. Conseguilo en Mercado Pago y disfrutá 10 gigas desde 629 pesos. Telecentro, conectando con vos. Chocolinas cumple 50 años. Sigamos festejando juntos. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Estudia en la Facultad de Comunicación y en la mayor redacción de América. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. La Universidad del Grupo Perfil. Licenciatura en Comunicación Periodística. Licenciatura en Comunicación Institucional. Títulos con reconocimiento oficial y validez nacional. Inscribite a las reuniones informativas en universidad@perfil.com. Aprende comunicación dentro de un medio de comunicación. USBA, Universidad del Sur de Buenos Aires. Editorial Planeta presenta Fontevecchia vs. Milei, el nuevo libro de Jorge Fontevecchia. Bitácora del surgimiento de un presidente extremo. Un análisis imprescindible para entender un gobierno impredecible. Fontevecchia vs. Milei. Disponible en ebook y librerías. Bueno, gran protagonista Mauricio Macri en estas horas por la discusión con Milei sobre ficha limpia. Claro, lo invitan al programa de Mirta Legrand un poco para desarrollar esto, pero se mete en un problema Macri porque habla de Boca y de la gestión. Primero vamos a ver a quién se refiere y qué dice. Dale. No puede hacer el equipo como hace él, que le manda a decir que tiene que poner a los jugadores. El técnico tiene que ocuparse del plantel y el jugador se tiene que ocupar de jugar. Lo que repetía hasta el cansancio con mis bigotes y 35 años era: no hay nadie más importante que Boca. Yo tuve que decir al Colo McAllister, a Gamboa, a Navarro Montoya, a Márcico, todo, que tuve que sacarlos del equipo porque cuando llegué se creían que eran ellos más importantes que el club, porque Heller, un trastornado comunista pero banquero, les había dicho a ellos que eran socios del club. Entonces, como eran socios del club, ellos querían opinar de dónde concentrábamos, de dónde íbamos de pretemporada, y de quién venía, quién no venía, si le gustaba la camiseta o no. Le digo, flaco, ustedes tienen que jugar al fútbol, son empleados del club. ¿Cómo empleados? Somos socios, son empleados. Bueno, hay muchas cosas en esa declaración. Son empleados, ¿no? Es decir, y entonces él es patrón. Pero más allá de eso, recuerden, sostengan en la memoria, claven en la lámina de corcho lo de la camiseta. Creen que pueden elegir la camiseta. Bueno, había que llamar a Carlos Heller y preguntarle qué opinaba sobre lo que había dicho Mauricio Macri. Trastornado, banquero pero comunista, le dijo. A ver qué le respondió Heller. Cuando Macri habla de Boca está hablando de su manera de entender la política, la vida y su manera de construir. Todo, claro, entonces, ¿ahí qué ves en términos de lo que pasó con Macri en Boca, de lo que vos hiciste? Más allá de claro, bueno, mira, primero... ¿Cuál es la diferencia de gestión? Yo te voy a decir una cosa, él me puede calificar como quiera. Hace 46 años que soy presidente de un banco. Nunca nadie me acusó de nada que tenga que ver con manejos irregulares de fondo, de guita, de estar en negocio, de tener... Fui 10 años vicepresidente de Boca, nunca nadie dijo una palabra al respecto. De mí podían decir que me equivoqué en contratar a un entrenador o cosas por el estilo, pero de ahí no pasaba. Pero yo pienso en Macri y me viene cloaca de Morón, y sigo pensando y me viene contrabando de autos.
Correo, Panama Papers. No puede. ¿Cómo va a hablar Macri de mí? Conmigo puede tener diferencia de criterio. Bueno, Heller le pintó la ficha limpia a Macri, digamos. No era tan difícil tampoco. Es más, era previsible la segunda jugada. El ajedrez es un deporte hermoso. Pero vieron que Macri dijo, y los jugadores creían, o los jugadores o la dirigencia anterior, creían que podían elegir la camiseta. Y Heller lo pesca eso. Y tiene, entre muchas anécdotas muy interesantes, tiene una vinculada al contrato con una empresa que era la que sponsoreaba la camiseta. Presten atención. Una de las últimas cosas que yo hice personalmente fue firmar el contrato con Nike. Incluso viajé a Estados Unidos. En esa discusión y esa negociación de contrato, Nike quería imponer una cláusula por la que Boca aceptaba cambiar cada 6 meses su camiseta. Para cada 6 meses vender una nueva camiseta. Y yo me opuse totalmente y eso casi hace fracasar la negociación. ¿Por qué te pusiste? Y porque yo defendía la cosa que la camiseta de Boca es una camiseta, y lo dice el estatuto, es azul con una franja amarilla, azul oro, horizontal. Esa es la camiseta de Boca. Y finalmente arreglamos el contrato con una cláusula que sí acepté, que decía que Nike tendrá la opción de proponerle a Boca 2 veces al año una camiseta alternativa y Boca la opción de aceptarla. Una de las primeras cosas que hizo Macri cuando asumió fue renegociar ese contrato y eliminar esa cláusula. O sea, aceptó el negocio de Nike. Así es, como se lo planteaba Nike. Por eso supongo que de ahí le viene, se le mezclan un poco las ideas y mete lo de la camiseta, en toda esa cosa de las cosas raras que hacía yo en Boca. Yo no lo recordaba, pero supongo que de ahí vienen esas camisetas estrambóticas que supo tener Boca con la gestión de Macri. Sí, ¿te acordás que había una que llegaba, que una raya amarilla llegaba del ombligo a las tetas? ¿Viste que era así una... Cada 6 meses tenía una raya amarilla así. Claro, y además la gente iba a comprar, además, ¿no? Sí. La camiseta violeta nos decía Esteban Kasparov, la camiseta rosa. Igual, como Macri es burro y no sabe mucho de historia, hay una historia muy interesante que es la democracia corintiana. Sí. En 1981... el Corinthians arma un equipo en donde estaba Casagrande, Sócrates, Zenón, Wilmar, creo que era el otro, y los tipos lo que hacen, deciden transformar el club en una democracia, era en medio de la dictadura brasileña. Y todas las decisiones se tomaban a partir de asambleas, o sea, dónde concentraban, en qué medio de transporte viajaban, cómo era qué camisetas se iban a poner. Claro, por eso, digo, Macri se pega un corchazo si escucha sobre la democracia corintiana. Ellos salían con camisetas diciendo que había que hacer, que el voto ya, decían las camisetas que utilizaban los jugadores del Corinthians. Fue un momento muy importante en la historia y de la resistencia contra la dictadura brasileña. Así que Macri, aprendí un poquito de historia. Le pregunté también a Carlos, porque no recuerdo, sé que Carlos va todos los domingos a la cancha, bueno, los domingos, me tengo que hacer el tiempo, va todos los partidos, no sé Macri, no como vos, si va a la cancha. No como vos. Entiendo que no. Bueno, parece que Adorni, y ya cerramos con esto, una perlita sobre el final de QR, parece que Adorni, candidato a primer legislador en la Ciudad de Buenos Aires, no era tan buen alumno. ¿Qué estudió Hernán Adorni? Contador público. En realidad arrancó estudiando en la Universidad de La Plata, pero después se pasó a la UADE. Sí. En los últimos días aparecieron algunas noticias respecto de que era muy mal alumno y que por eso se pasó a la UADE. Bueno, alguna vez puedes reprobar una materia, después te volvés a presentar y... Una. Sí. Te traje... Bueno, 2, ponele 2. Te traje los resultados de varias de las materias que rindió Adorni en aquel momento y te pueden explicar por qué se fue a la UADE. A ver, mirá Macroeconomía 2. Si subimos un poquito, vemos todas las veces que la rindió. Micro te muestro en realidad. Micro 1, ahí tenés. Sacó 2 y después 5. Y fíjate abajo, Macroeconomía. 5 se aprueba. Mirá Macro. Sí, Macro 2. La rindió 16 del 9. En septiembre del 99 se sacó 2. Bueno, vas a ver que la próxima... Bueno, después dijo, bueno, la rindo de nuevo. A finales de octubre se sacó 2. 2. En abril del 2000 se volvió a sacar 2. En diciembre de ese año se volvió a sacar 2. Pero no, ni hiciste un esfuerzo. Del 2001 terminó aprobándola con 4. Bueno, está bien, la aprobó, viejo. Aprueba, 4 veces te sacaste un 2.
Es un premio a la constancia. Además puede Quizá pasarle algo. la rindió tanto que finalmente Macro sabe porque Claro, que sabe. Tanto, se la sabe de memoria. Por lo menos fue a la facultad. Loco. Puede ser. Por lo menos tiene fue a la varios igual. 2, ¿no? Matemática 2. No, Sí. también, la verdad que no 2. tiene el mejor Administraciones desempeño. Matemática le técnicas, costó mucho. 2. En contabilidad le iba un poco mejor. Álgebra 2. Sí, Bueno. pero en matemática Hay que sacarse y macro, 4, micro no le 5. iba muy bien. Para ahora todos son todos promedio récord ustedes en la facultad. Yo no pisé una universidad, así que soy invicto. Yo nunca me saqué un 2 en la Yo universidad. no tengo. ¿Eh? ¿No tenés un 2 en la facultad? Ay, él que estudió un montón y nunca se sacaba 2. Julián Romero dice, es difícil sacarse un 2. Es como que dice, más fácil hacerlo que errarlo, dice, no como los goles. ¿Vos fuiste a la universidad? Yo fui ¿Y a la te sacaste universidad. alguna vez un Me 2? saqué una vez un 2 con un profesor que estaba ensañado con quienes ya ejercíamos el periodismo.